Si estás aquí es porque has estado estudiando un poco sobre las diferentes escuelas que existen en Estados Unidos. Estuviste leyendo que existen escuelas públicas, charter y privadas. Y te quiero contar algunos de los beneficios para ti como profesor de cada una de estas escuelas. Principalmente los beneficios se van a ver en tu licencia estatal y en tu salario. Partamos con lo que todos quieren escuchar: el salario. En las escuelas públicas tu salario va a ir asignado de acuerdo a una tabla que ya está hecha por el distrito, que es acorde a lo que recibe el distrito en cuanto a dinero por el estado en compensación de la cantidad de estudiantes que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que ya está establecido. Por un lado puede sonar más o menos malo porque no vas a tener mucha disposición a flexibilidad de negociación. Sin embargo, aunque tú no lo creas, en la mayoría de los estados los colegios públicos pagan mejor incluso que los colegios privados. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? De acuerdo a tus años de experiencia y además a tu cantidad de estudios, se te asignará una escala de esta escala de salarios y tendrás un sueldo específico. Ese sueldo específico, lo bueno es que va mejorando año a año y además te motiva por si quieres tomar cursos extras, porque eso permitirá también que aumente tu salario con el tiempo. Por lo tanto, no estás sujeto a esperar a que a alguien se le ocurra subirte el sueldo o no, o tener que ir a preguntar o negociar. Simplemente esto ya está establecido. Y además, los colegios públicos vienen con muy buenos beneficios, sobre todo en el sistema de salud, para ti. Por otra parte, en cuanto al salario, en las escuelas charters, depende. Las escuelas charters, como estabas viendo, tienen un sistema medio mixto. Tanto se rigen como un colegio privado en la toma de decisiones, pero también son como una escuela pública en ciertas cosas que reciben del Estado. Por lo tanto, hay cierta flexibilidad dependiendo de la escuela charter a la que tú puedes acudir en temas de negociación, pero de todas formas tienen establecido un rango salarial de acuerdo a tus años de experiencia y a tus estudios, que también está ya listo y está regido por su establecimiento y su departamento de recursos humanos. Pero sí, en estas escuelas donde tienes más oportunidad de poder flexibilizar o exigir ciertos bonos de reubicación. Así que atenta a esas oportunidades, pero también flexible a que no exista esa posibilidad tanto como la que vamos a hablar ahora, que es de las escuelas privadas. Las escuelas privadas se rigen bajo su propio presupuesto y ellos establecen el sueldo que le quieren pagar a los profesores. Por lo tanto, esto puede ser bueno o malo. En algunos estados pagan peor que los colegios públicos. Sin embargo, tú puedes negociar. Si tú te ves como una persona segura, con buena experiencia laboral y además con una buena mochila de habilidades para entregar en ese colegio, entonces ellos pueden apostar por ti y pueden subirte el sueldo incluso aunque a otros profesores no lo hagan. Por lo tanto, mi mayor consejo sería que analices muy bien el rango salarial en el que está el establecimiento en Glassdoor, por ejemplo, .com, y luego de eso veas cuál es tu posibilidad de lo que tú tienes para entregar, tus años de experiencia, tu experiencia en otros colegios internacionales, para también poder negociar ese salario específico. Ahora vamos con el tema de la licencia estatal. La licencia estatal es algo que los profesores tienen que aplicar una vez que están en Estados Unidos para obtener el permiso de trabajo estatal y así poder cumplir con todas sus funciones dentro de los colegios establecidos. Ojo con esto, tú puedes llegar a Estados Unidos a obtener una licencia provisoria mientras estás tramitando la licencia oficial del estado. En algunos estados es más difícil y en otros estados es más fácil. Pero todos los colegios públicos de Estados Unidos te van a exigir tener una licencia estatal. Eso es algo que no puede cambiar porque es parte del reglamento de las escuelas públicas. Por otra parte, las escuelas charters hay algunas que sí exigen, como otras que no. No es 100% obligatorio para ellos que exijan una licencia estatal. Realmente son ellos quienes se ponen de acuerdo y establecen esta regla, pero hay muchos que no lo exigen. Por lo tanto, si tú no quieres cursar por ese proceso que a veces incluye estudiar un poco más o hacer ciertos cursos para tener esa licencia estatal, entonces te recomiendo ir por una muy buena opción que puede ser colegios charters. Por último, la opción más fácil y la que no tiene ninguna exigencia por lo general y en el 95% de los casos son las escuelas privadas. Las escuelas privadas no suelen exigir una licencia estatal, porque como se rigen bajo su propio sistema, entonces no están obligados a demostrarles al gobierno que todos sus profesores tienen licencia estatal. Por lo tanto, esa también es una buena opción. Obviamente hay pros y contras, va a depender de lo que tú quieras para tu camino, pero lo más importante de todo es que hay opciones para todos. Así que el no hacerlo, el no dar el siguiente paso, es solo una excusa. Y hoy día, con las más de 200 vacantes que tenemos en Edbinder, entonces es una excusa aún más grande. Ingresa ya a www.edbinder.com y empieza tu proceso de los sueños.